Buenas, buenas. Ya se la saben, carteras y celulares. Es broma, compañeritos. Hoy yo y mi equipo les vamos a hablar sobre génesis de la modernidad. Mi equipito está conformado por Mama Marvin, el chico fit, Cristian, el Jimmy Neutron de nuestro salón, Eduardo, el más insano del Free Fire, cuidado chacalitas, y el jefe del grupo, Jordi, conocido como el más chulo. Los dejo con Eduardo. Nada más cuidado, ninas, no se vayan a enamorar. Como primer punto cabe destacar que hablaremos sobre Giovanni Pico della Mirandola. Giovanni Pico della Mirandola fue un humanista y filósofo italiano. Estudió Derecho en la Universidad de Bolonia y en los más importantes centros de Italia y Francia. En pleno auge del Renacimiento, publicó en Roma sus célebres 900 tesis, tituladas Conclusiones filosóficas, cabalísticas y teológicas, en 1486. En ellas se manifestó la intención de demostrar la verdadera naturaleza del cristianismo, considerándola como el punto de influencia de todas las tradiciones filosóficas anteriores, incluidas la filosofía griega, la astrología, la cábala y la magia. Sus teorías fueron combatidas duramente por la curia romana y 13 de sus tesis fueron condenadas por los teólogos de la época, motivo por el cual fue perseguido por hereje y pasó 3 meses encerrado en la torre de Vincennes. Tras ese periodo, se encomendó a la protección de Lorenzo el Magnífico en Florencia. En 1489 publicó Heptaplus, comentario cabalístico sobre el libro de Génesis, y en 1492 De Ente et Uno, una crítica al platonismo de Marsilio Ficino. Falleció tras ser envenenado por su secretario. Por consiguiente, hablemos el discurso La dignidad del hombre de Pico della Mirandola. He leído en los antiguos escritos de los árabes, padres venerados, que Abdala, el Sarraceno, interrogado acerca del cual era a sus ojos el mayor espectáculo más maravilloso en este escenario del mundo, había respondido que nada había más espléndido que el hombre. Gran milagro, oh Asclepio, es el hombre. Sin embargo, al meditar sobre el significado de estas afirmaciones, no me parecieron del todo persuasivas las múltiples razones, que son agudecidas a propósito de la grandeza humana, que el hombre, familiar de las criaturas superiores y soberano de las inferiores, es el vínculo entre ellas, que por la agudeza de los sentidos, por el poder indagador de la razón y por la luz del intelecto, es intérprete de la naturaleza. ¡Hurra! El siguiente personaje del que vamos a hablar es Tommaso Campanella, el cual fue un filósofo, monje y poeta italiano, nacido en el año de 1568. A pesar de ser un monje, él no creía en el cielo o en el infierno, ya que pensaba que todo esto era un invento de la iglesia para dominar al pueblo. Gracias a este pensamiento, fue encarcelado por la Inquisición de la época. En 1599 organizó una revuelta campesina que perseguía la instauración de una república teocrática, por la que sufrió diversos procesos eclesiásticos y una condena a cadena perpetua, de la que finalmente fue liberado en 1634, para posteriormente morir en París en el año de 1639. Campanella decía que el conocimiento sensorial proporciona certeza absoluta, por lo tanto no requiere pruebas de ninguna clase. El escepticismo no tiene sentido, porque hay una facultad innata en el alma que nos asegura principios indudables, el primero de los cuales es que existimos, pensamos, queremos y podemos. La metafísica de Campanella se publicó en París en 1638, pero había sido terminada en 1623, al cabo de una larga elaboración. La autoconciencia de Campanella no es pensamiento, sino sensibilidad, y en calidad de tal no es propia solo del hombre, sino de todos los seres de la naturaleza. La autoconciencia revela, según Campanella, los principios fundamentales de la realidad natural. Tenemos conciencia de saber, de poder y de amar, y debemos admitir que la esencia de todas las cosas está constituida precisamente por estas tres finalidades: el poder, el saber y el amor. El siguiente tema a ver son los orígenes de la ciencia moderna, el problema del método científico. El Renacimiento había determinado una actitud nueva ante la naturaleza y había exaltado en varios modos la apasionada indignación humana de los secretos naturales, pero en cambio no había dado más que pocas y contradictorias indicaciones sobre cómo proceder efectivamente en la investigación natural. No fue
sino hasta la primera mitad del siglo XVII, cuando el problema del método científico fue enfocado simultáneamente por varios pensadores y se llegó a las soluciones que permitirían el rápido y extraordinario desarrollo sucesivo de la ciencia y las técnicas modernas. A fines de ese siglo, Newton, hablando de sí mismo, podrá volver a utilizar una vieja imagen que en sus labios asume un significado nuevo. Si he podido ver a mayor distancia que nadie, ello es porque me he subido sobre hombros de gigantes. Estos gigantes ya no son los antiguos. Esos antiguos eran Kepler, Galileo y Descartes. Ya sea por estos genios, se dio de modo particular la creciente importancia atribuida a las matemáticas, sea ligada por parte con la concepción platónica y por la otra con la importancia práctica que dicha ciencia asumía en las técnicas y las artes, desde la navegación hasta la artillería. Bueno, ya para terminar con broche de oro, nuestro jefe de grupo, Jordi Cortés. Levántate, mi rey, un oso. Ya me desperté. Bueno, yo les voy a hablar sobre Campenales, política y pedagogía. En el ámbito político, Campenales se caracteriza por sus críticas a la monarquía absoluta y la Iglesia Católica. Abogó por una forma de gobierno basada en la república, donde el poder estuviera distribuido entre el pueblo. También propuso reformas educativas para mejorar la formación de los ciudadanos y para prepararlos para participar en la vida política. La obra La ciudad del sol fue creada por el filósofo y poeta italiano Tommaso Campanella, siendo publicada en 1623. Dicha novela trata sobre una ciudad imaginaria con una sociedad perfecta. Bueno, eso fue todo, chicos. Eso es todo, amigos. Esperemos que les haya gustado. Aplausos en el chat, por favor. Y para festejar, ¿qué le parece, profe? Si celebramos poniéndole un 10 a estos muchachitos. ¡Claro que sí!